Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos sobre electrocardiografía. El objetivo principal de esta charla es servir como material complementario para los jóvenes de tercer semestre del pregrado de medicina de la Universidad Alexander von Humboldt. Sin embargo, cualquier persona que sienta curiosidad sobre el tema es bienvenida. Antes de hablar de EKG, debemos responder ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Recuerden que el corazón tiene un circuito eléctrico y tiene un circuito mecánico. El EKG sería entonces la representación del circuito eléctrico. Una representación que se inscribe sobre un papel cuadriculado que se compone por cuadros grandes que a su vez están compuestos por cuadros pequeños, 5 laterales y 5 que van hacia arriba. La principal utilidad del electrocardiograma es en el diagnóstico de patologías cardíacas, como veremos a lo largo de la charla. No obstante, también posee utilidad en trastornos hidroelectrolíticos, principalmente en trastornos del potasio o en trastornos del magnesio. Para poder hablar de electrocardiografía, debemos conocer los aspectos básicos del circuito eléctrico y para ello debemos hablar del sistema de conducción. Probablemente esta imagen les traiga recuerdos. En el corazón, el sistema de conducción se encarga de liderar la frecuencia y la actividad cardíaca. Inicia en el nodo sinusal, que se ubica entre la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava superior. También se conoce como nodo de Kate y Flack. En esta estructura se encuentra la mayor cantidad de células P, también conocidas como células de marcapaso. En condiciones de normalidad, el nodo sinusal genera el impulso eléctrico que será transmitido distalmente en la porción posterior derecha del tabique interauricular, donde se localiza otra estructura anatómica de gran importancia conocida como nodo AB, nodo atrioventricular, nodo auriculoventricular y en algunos textos de anatomía clásica como nodo de Achof-Tavara. El nodo de Achof-Tavara tiene una importancia fisiológica muy grande y es que genera una pausa. Cada componente del sistema de conducción tiene una frecuencia intrínseca. La frecuencia intrínseca que tiene el nodo sinusal es mayor a la frecuencia intrínseca que tiene el nodo auriculoventricular y a nivel del nodo atrioventricular ocurre una pausa fisiológica que disminuye esa frecuencia intrínseca. El nodo sinusal y el nodo atrioventricular se conectan mediante estas estructuras que se componen por fibras de tipo Purkinje. Estas estructuras se conocen como haz de Bachmann, haz de Torel y haz de Weichenbach. Posteriormente, ubicándonos nuevamente en el nodo atrioventricular, van a partir unas fibras hacia un trayecto ventricular formando el tronco de las de His con sus ramas derecha e izquierda, como podemos apreciar en la imagen. Finalmente, la rama izquierda va a dividirse en un fascículo anterior y en un fascículo posterior. La distribución final del sistema de conducción va a ser dada gracias a estas estructuras que estoy señalando que se conocen como fibras de Purkinje. Como habíamos enunciado, el sistema de conducción posee frecuencias intrínsecas de descarga. A nivel del nodo sinusal, de aproximadamente 70 a 80 veces por minuto, a nivel del nodo atrioventricular de 40 a 60 y a nivel del sistema de Purkinje de 15 a 40. Esto explica por qué cuando falla uno de estos componentes y otro nodo toma la comandancia, puede alterarse la frecuencia cardíaca. Explico. Si se daña el nodo sinusal por X o Y motivo, la comandancia la va a tomar el nodo atrioventricular. Entonces, la frecuencia inicial no va a ser de 70 a 80, sino que la frecuencia va a disminuir.
y la frecuencia inicial va a ser de 40 a 60, y esto se puede correlacionar con bradicardias en el sujeto que presentó la anomalía enunciada. Evidentemente, para que ocurra la contracción del tejido muscular o ocurra el circuito mecánico, se requiere del intercambio iónico entre el exterior y el interior de la célula cardíaca, lo cual se genera por un potencial de acción transmembrana. En este esquema vemos el potencial de acción transmembrana. Primero tiene que ocurrir la fase 0. La fase 0, que ustedes la pueden ver como una elevación brusca, se debe a la apertura de canales rápidos de sodio que son activados por el voltaje. Esto podría verse representado en el EKG con el complejo QRS. Como ven, la entrada brusca ocasiona un trazo recto, un trazo brusco. Tras la despolarización ocurre la repolarización rápida temprana, que es representada por la fase 1, donde se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio para que salga una pequeña cantidad de potasio, y esa pequeña salida de potasio es la que genera esa pequeña muesca que se ve en el 1. En la fase 2 ocurre la apertura lenta y prolongada de canales de calcio, y lo que va a pasar es que el calcio va a entrar en la célula mientras lentamente va a salir potasio. Esto va a generar una meseta que se va a correlacionar con el ST. La tercera fase es la fase de repolarización final. Esta fase se debe al cierre de los canales de calcio y a la salida masiva de potasio por canales de fuga. Lo anterior se correlaciona en el EKG con la onda T, como podemos ver claramente en esta imagen. Finalmente llegamos a la fase 4. En la fase 4 el sodio del interior de la célula es expulsado por la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo cual al final del ciclo, cuando la célula está en reposo, con el potasio nuevamente en su interior, puede ocurrir una nueva despolarización y se puede repetir el circuito enunciado. En esta imagen podemos apreciar lo que se narró en la diapositiva previa. Otro aspecto importante a mencionar es la teoría del dipolo, la cual postula que conforme el impulso se propaga, la membrana de las células se despolariza y se repolariza, lo cual genera dipolos eléctricos, o sea, regiones de carga en la superficie de las células, sean positivas negativas o sean negativas positivas. Los dipolos individuales se suman y generan vectores eléctricos que tienen magnitud, dirección y sentido. Y estos vectores representan corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular y que se pueden registrar en la superficie del cuerpo. En otras palabras, para que quede más claro, lo azul va a representar a las células miocárdicas, lo blanco en esta imagen va a representar al líquido extracelular, lo amarillo representa a los electrodos. La despolarización de las células miocárdicas representa una onda para arriba debido a que el vector va en dirección a un electrodo positivo, o sea, va de subendocardio a subepicardio. A nivel de subepicardio es donde se encuentra técnicamente el electrodo en sí. La repolarización de las células miocárdicas, que representa una onda para abajo, ocurre cuando el vector va en dirección al electrodo negativo. En otras palabras, que sea una onda positiva o negativa va a depender del sentido del vector. Entonces, debemos conocer que existen derivaciones bipolares y monopolares. También existen otras derivaciones que mencionaremos más adelante, como las precordiales, las posteriores o las precordiales derechas. Dentro de las derivaciones bipolares encontramos a D1, donde el electrodo positivo se ubica en brazo izquierdo y el negativo en brazo derecho, D2, donde el electrodo positivo se localiza en pierna izquierda y el electrodo negativo en brazo derecho, y D3, donde el electrodo positivo se localiza en pierna izquierda y el electrodo negativo en brazo izquierdo. Estas son las derivaciones bipolares. Las derivaciones monopolares, como podemos apreciar en esta estructura, son ABR, ABL y ABF. Esto que vemos acá, a manera de cultura general, se conoce como el triángulo de Einthoven. Como enunciamos previamente, también existen derivaciones
precordiales, entre las que encontramos las derivaciones precordiales clásicas, encontramos las derivaciones precordiales derechas y encontramos también las derivaciones posteriores. Dentro de las derivaciones precordiales clásicas encontramos AB1, que se localiza a nivel paraesternal derecho en el tercer espacio intercostal, AB2, que se localiza a nivel paraesternal izquierdo en el tercer espacio intercostal, B3, que se localiza entre B2 y B4, B4, que se localiza en la línea medioclavicular izquierda en el cuarto espacio intercostal, B5, que se localiza en la línea axilar anterior izquierda en el cuarto espacio intercostal, y B6, que también se localiza a nivel del cuarto espacio intercostal, pero se localiza en la línea medioaxilar izquierda. Tenemos derivaciones posteriores, como vemos en la imagen de la mitad, donde encontramos a B7, que se localiza en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea axilar posterior izquierda, B8, que se localiza también en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea medioescapular izquierda, y B9, que se localiza también en el cuarto espacio intercostal, pero a nivel de la línea paravertebral izquierda. Cuando vamos a tomar derivaciones derechas, vamos a poner un electrodo en B1, como habíamos descrito la ubicación previa, y en B2. Lo que va a cambiar es de B3 a B6. Entonces vamos a tener un B3R, que se ubica a la mitad de la distancia entre B1 y B4R. Vamos a tener un B4R, que se localiza en el quinto espacio intercostal derecho y la línea medioclavicular. Tendremos también un B5R, que se encuentra en el quinto espacio intercostal derecho en la línea axilar anterior, y un B6R, que se localiza en el quinto espacio intercostal derecho a nivel de la línea medioaxilar. Como habíamos mencionado, el EKG posee medidas, ¿sí? Se compone de cuadros en un papel cuadriculado, donde tenemos cuadros grandes y donde tenemos cuadros pequeños. Los cuadros grandes se componen por 5 cuadros pequeños que van hacia arriba y se compone por 5 cuadros pequeños que van hacia los lados. La parte lateral representa tiempo y la parte que va hacia arriba representa amplitud. En otras palabras, cada cuadro pequeño lateral mide 0.04 segundos, ya que mide el tiempo. O sea que un cuadro grande representa 0.2 segundos. La amplitud de un cuadrito pequeño es de 0.1 mb, o sea que un cuadro grande en cuanto a amplitud mide 0.5. Cada onda, cada segmento representa algo distinto y tiene una duración distinta, como podemos apreciar en este mapa conceptual. La onda P representa la contracción auricular, el QRS, la ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular. Si vamos a hablar eléctricamente, la onda P se correlaciona con la despolarización de las aurículas. En un estado normal tiene un voltaje de 0.1 a 0.3 mV y una duración de 0.06 a 0.10 segundos. El QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. Tiene un voltaje normal de 1 a 1.5 mV y tiene una duración de 0.06 a 0.12 segundos. La onda T representa la repolarización ventricular, tiene un voltaje de 0.3 a 0.2 y una duración de 0.10 a 0.25 segundos. En algunas situaciones excepcionales puede aparecer una onda U. La onda U se correlaciona con la repolarización de los músculos papilares. Estas ondas U también pueden aparecer, por ejemplo, en las intoxicaciones por digitálicos como la digoxina. En cuanto a los intervalos, tenemos un intervalo QT que se correlaciona con la contracción del ventrículo, dura casi desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, tiene un tiempo aproximado de 0.35 segundos, y tenemos también un intervalo PQ o PR, que es el tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el complejo QRS, y tiene una duración de aproximadamente 0.16 segundos. El corazón tiene ejes. Podemos hablar de que se encuentra en un eje normal cuando va de -30 a 90,
un eje hacia la izquierda cuando va de menos 30 a menos 90, un eje hacia la derecha cuando va de 90 a 180, o una desviación extrema cuando va de menos 90 a menos 180. Existen muchas formas de calcular el eje, algunas sencillas como la que vemos en pantalla, es una forma rápida, algunas más exactas que requieren de gráficas y de mediciones, o también otras técnicas como la isobifásica. La técnica más rápida para poder calcular el eje es la siguiente. Nosotros miramos el trazado del electrocardiograma y nos vamos a la derivación 1 y a ABF. Vamos a visualizar los complejos QRS. Si en D1 y en ABF el QRS es positivo, hablamos de que el eje es normal, pero no hemos cuantificado exactamente cuánto, dónde se encuentra, pero sabemos que es normal. Para ser más exacto, debemos acudir a otros métodos que describiremos posteriormente. En caso de que en D1 el QRS sea positivo y en ABF el QRS sea negativo, estaríamos hablando de que hay una desviación hacia la izquierda. En caso de que en D1 el QRS sea negativo y en ABF el QRS sea positivo, hablaríamos de que hay una desviación hacia la derecha. Y si D1 y ABF tienen QRS negativos, estaríamos hablando de que hay una desviación extrema. Aquí podemos ver la relación de las derivadas con el eje. Otra fórmula de calcular el eje es que nosotros vayamos nuevamente a D1 y a ABF y midamos la amplitud del QRS dependiendo la tendencia. O sea, si la tendencia es positiva, medimos hacia arriba la amplitud. Si la tendencia es negativa, medimos hacia abajo la amplitud. Por ejemplo, vamos a D1. Esto vamos a dividirlo en pequeños cuadros, ¿sí? Para que quede un poco claro. Vamos a D1 y resulta que nos encontramos un QRS positivo, como el que vemos acá, y digamos que tiene una amplitud de 10. Este eje que vemos acá no tiene la amplitud de 10, pero estoy suponiendo para el ejemplo. Nos vamos entonces a la derivación 1 y encontramos una amplitud positiva de 10. Entonces aquí sumamos, ¿sí? 10 cuadros positivos en la gráfica. Vamos a ABF y en ABF nos encontramos que tiene una amplitud positiva de 3. Entonces, como aquí también separamos por cuadritos, nos vamos a 3 y marcamos un punto entre las dos zonas que nosotros habíamos marcado previamente. De esta forma, nosotros vamos a poder cuantificar con mayor exactitud la angulación, que en el caso de este ejemplo sería más o menos de 15 grados. Pero retomando con la técnica rápida y con la técnica más sencilla para no confundirnos, en el caso de este EKG vamos nuevamente a D1 y vamos a ABF. D1 es positivo, ABF es positivo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que el eje es normal. Ahora hagamos el ejercicio en caso de que nosotros quisiéramos hacer una medición específica, nuevamente. Entonces contemos aquí cuántos cuadritos pequeños hay. Aquí hay más o menos unos 5, aquí hay más o menos unos 8. Y nos vamos a ABF donde hay 10. Nos regresamos nuevamente a esta relación de las derivadas con el eje. Entonces, en D1, ¿cuánto nos dio? Nos dio 8, ¿sí? Y en ABF, ¿cuánto nos dio? Nos dio 10. Entonces, nos movemos de cuadrito en cuadrito. Nosotros trazamos esa distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabemos que es acá. Y hacemos lo mismo en ABF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos al sitio medio, ¿sí? Al sitio donde se unen estas dos distancias, que sería aproximadamente acá. Y eso nos daría entonces un eje de aproximadamente 45, ¿sí? Para que se hagan a una idea. Este es otro EKG. Vamos a D1, vemos que tiene una tendencia negativa. Vamos a ABF, vemos que tiene también una tendencia que realmente es
isobifásica, entonces podríamos concluir que como D1 es negativo y ABF es isobifásica con tendencia a la negatividad, muy probablemente este eje tenga una desviación extrema, lo cual es poco convencional. Ahora nos vamos a ir a este otro EKG. Vamos a mirar la desviación que representa D1. En D1 vemos un complejo QRS con una tendencia negativa y nos vamos a ABF y vemos que en ABF hay un QRS que es positivo. Entonces, D1 negativo, ABF positivo. Hablaríamos de que este se encuentra desviado hacia la derecha. En cuanto a la onda P, como habíamos mencionado, representa la despolarización de las aurículas. La primera parte representa la despolarización de la aurícula derecha, la segunda la de la izquierda. Dura menos de 0.10 segundos en general, tiene un voltaje aproximadamente de menos de 0.25, es positiva en casi todas las derivaciones, sin embargo, por definición, si el EKG está bien tomado, tiene que ser negativa en ABR. Si ustedes quieren saber que un EKG está bien tomado, vayan a ABR. En ABR, la onda P y la onda T deben ser negativas y puede ser isobifásica o positiva o negativa en B1. También es importante que ustedes tengan en cuenta que puede encontrarse una onda P alta cuando hay sobrecarga derecha, por ejemplo por un COR, una hipertensión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Pueden encontrar una P ancha en las alteraciones valvulares o en las estenosis mitrales. Pueden encontrar P's negativas en D1, lo cual podría indicar un foco ectópico o un situs inverso, o la pueden encontrar negativa en D2 y en ABF, que podría indicar un ritmo infrasinusal o un marcapasos migratorio. Continuamos con la onda Q. La onda Q es muy importante porque una onda Q nos puede indicar si una persona en algún momento de su vida presentó un infarto. Entonces aquí nosotros hablamos de ondas Q patológicas y ondas Q no patológicas. Tengan en cuenta que no toda onda Q indica que hubo un evento isquémico en algún momento de la vida. Para que una onda Q sea considerada patológica, tiene que ser mayor a 1/3 de la R. Si es mayor a 1/3 de la amplitud de la onda R, se considera que es una onda Q patológica y sí es indicativo de que hubo un infarto agudo de miocardio. Tenemos el complejo QRS, que tiene una duración de 0.06 a 0.12 segundos. Puede verse alterado y adoptar una morfología parecida a la de un cono, que se conoce como complejo QS, cuando ocurre necrosis o cuando hay bloqueos de rama. Por ejemplo, en B1, cuando ocurre un bloqueo de rama izquierda. También pueden aparecer otras morfologías como la R' o las S', cuando hay más de una onda de aquellas ondas. Me explico. Por ejemplo, si hay dos R's, entonces hablaríamos de que una de esas ondas es R y la otra onda es R'. Si hay dos S, o sea, dos ondas negativas, hablaríamos de que hay una S normal y hay una onda S'. En cuanto a la onda T representa la repolarización ventricular, al igual que ocurría con la onda P, es positiva en todas las derivaciones menos en ABR, es negativa en D3 en los obesos, es negativa de B1 a B4 en algunos bebés, puede cambiar en cardiopatías y en trastornos del potasio, por ejemplo la hipercalemia, la hipocalemia. La hipercalemia se correlaciona con, por ejemplo, ondas T picudas. Y recordemos que en los pacientes que hacen eventos isquémicos, una de las manifestaciones isquémicas tempranas es la negativización de la onda T. O sea, la onda T se invierte. Tiene una amplitud de 5 en periféricas y de menos 15 en precordiales. Las ondas U son ondas positivas de escaso voltaje que siguen la onda T, representan, como enunciamos, la repolarización de los músculos papilares. Se puede ver en hipocalemia o se puede ver en intoxicación por digitálicos como la digoxina. Se aprecia sobre todo en las derivaciones precordiales. Para nosotros poder
por ejemplo, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, hacer una correlación general de la zona comprometida y del territorio comprometido o la cara comprometida, debemos conocer a grandes rasgos la anatomía coronaria. Primero, debemos recordar que la anatomía coronaria parte desde la aorta. A nivel de la aorta aparece la coronaria izquierda y aparece la coronaria derecha. La izquierda tiene un tronco común y ese tronco común genera una descendente anterior que tiene ramos diagonales y una circunfleja con marginales. En ocasiones puede aparecer un ramo intermedio que no suele tener relevancia clínica. Todo este sector que les acabo de describir, todo este sector que les acabo de comentar, se relaciona con el territorio ventricular. En cuanto a la arteria coronaria derecha, ella transcurre por el surco aurículo-ventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a la arteria del cono. En el 60% de las personas, la coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal y en el 40% restante, la arteria del nodo sinusal viene de la circunfleja. De la coronaria derecha también viene la marginal aguda que irriga el ventrículo derecho. Es importante conocer esto, ya que el compromiso de la coronaria derecha clínicamente en hasta el 60% de los casos se puede asociar con bradicardias. ¿Por qué? Porque recuerden que la arteria del nodo sinusal en el 60% de las personas viene de la coronaria derecha, en el 40% viene de la circunfleja, ¿sí? Miren, acá la arteria circunfleja, el ramo marginal que viene de la circunfleja y aquí está la otra arteria que viene del tronco principal de la coronaria izquierda, que es la descendente anterior, con sus respectivos ramos diagonales y con algunos ramos septales. Y aquí, sin mucha relevancia clínica, encontramos el ramus intermedio o el ramus intermedio, que es pequeño. En la cara diafragmática, o sea, en la parte posterior, la arteria coronaria derecha da lugar a las arterias posterolaterales derechas y también a la descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de los casos y esto se llama dominancia derecha. La arteria descendente posterior, como podemos apreciar, transcurre por el surco interventricular posterior y termina antes del tercio distal de la cara inferior. Y de ella se origina la arteria del nodo AB y varios ramos septales pequeños que se van a encargar de irrigar el tercio posterior del septum interventricular. Resumiendo, la arteria coronaria derecha es responsable de irrigar la aurícula derecha, el miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior y la parte septal posterior. Mientras que la arteria coronaria izquierda va a abordar lo que viene a ser el territorio ventricular. Y esa es la gran importancia. Entonces, tenemos varias caras en el EKG. Tenemos una cara lateral alta, que es representada por D1 y por ABL. Tenemos una cara inferior, que es representada por D2, D3 y ABF. Hay una mnemotecnia que es 23 de febrero, 23 de febrero, ¿sí? 2, 3 y la F de febrero, para saber que hace referencia a la cara inferior. B1 y B2 hacen referencia a la región septal, B3 y B4 a la región anterior y B5 y B6 a la región lateral, pero lateral baja. Recuerden que la lateral alta es D1 y ABL y la lateral baja es B5 y B6. Todo esto permite, por ejemplo, clasificar los infartos por terrenos. Pongamos un ejemplo. Ustedes encuentran una elevación del segmento ST en B1 y en B2. El infarto es entonces septal. Lo encuentran en B3 y B4. Es un infarto de cara anterior. Acá podemos apreciar las alteraciones que se podrían evidenciar en cuanto al segmento ST, dependiendo de la localización del infarto y en qué derivaciones nosotros debemos buscar. Existe un método de preguntas
Y este método de preguntas es la forma más fácil para poder leer un EKG en el contexto de urgencias o emergencias. No es el mejor método porque deja muchas cosas al aire, pero para un abordaje inicial sirve. Básicamente se compone de las siguientes 5 preguntas. En caso de que una pregunta sea negativa, vamos a quedarnos ahí y solamente vamos a tener las posibilidades de que sea el ritmo que podemos apreciar en pantalla. Si es normal, pasamos a la siguiente pregunta. Me explico. Primero nos vamos a preguntar en el método de lectura rápida si hay actividad eléctrica y pulso. Si la respuesta es sí, pasaríamos a la siguiente pregunta, que es ¿hay un QRS normal? Si la respuesta es sí, pasamos a la onda P. Así sucesivamente. En caso de que en la primera pregunta hay actividad eléctrica y pulso, la respuesta sea negativa, solamente vamos a tener 2 opciones al frente, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, no hay más. En caso de que la respuesta sea positiva, pasamos a la siguiente pregunta. Hay un QRS normal y solamente vamos a tener las siguientes opciones. Una taquicardia ventricular, sea monomorfa o polimorfa, la polimorfa también se conoce como torcida de puntas o torsada de points, o una fibrilación ventricular. Si la respuesta es que el QRS es normal, pasamos a la siguiente pregunta. ¿La onda P es normal? Si la respuesta es no, entonces las opciones más comunes son fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, flúter auricular o taquicardia auricular polimorfa. Más adelante vamos a describir cada una de ellas. Existen otras opciones que pueden generar anomalías en la onda P, por ejemplo patologías valvulares, sobrecargas, tromboembolismo pulmonar, pero no las vamos a dejar dentro de la categoría de estas respuestas, porque volvería muy complejo este método de lectura rápida. Sin embargo, lo pueden tener en cuenta. En caso de que la P sea normal, pasamos a la siguiente pregunta. ¿El PR es normal? Si la respuesta es que no, solamente hay 2 opciones. Si el PR está prolongado, estamos ante un bloqueo auriculoventricular. Y si está cortado, estamos ante un síndrome de preexcitación. Si el PR es normal, pasamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60 o menor a 50, dependiendo del texto guía en el cual ustedes se basan, estaríamos ante una bradicardia sinusal, y si está por encima de 90 o 100 latidos por minuto, estaríamos ante una taquicardia sinusal. Esta herramienta, como les dije, es útil, simplifica todo en emergencias, permite abordar aproximadamente 3/4 de los electrocardiogramas. Sin embargo, no permite considerar muchas otras entidades como bloqueos de rama, hemibloqueos, intoxicaciones, trastornos hidroelectrolíticos, infartos, lesiones, isquemias, síndrome de Brugada, pericarditis, el complejo de Maginn-White, que se relaciona mucho con lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar, los complejos auriculares o ventriculares prematuros, las arritmias sinusales, las enfermedades del nodo, etcétera, etcétera. En cuanto al cálculo de la frecuencia cardíaca, existen muchos métodos. Vamos a describir los más usuales. Un método es el método de lo que viene a ser 30 cuadros, y ustedes cuentan los QRS que encuentren, las Rs que encuentren, y la multiplican por 10 en el caso de los ritmos irregulares. Por ejemplo, una fibrilación auricular. Ustedes en una fibrilación auricular, para contar la frecuencia cardíaca, lo que hacen es que cogen 30 cuadros, o sea, 6 segundos, cuentan la CR y la multiplican por 10 en los irregulares. En los regulares, ustedes pueden ir haciendo esto, yéndose de R en R y disminuyendo. Por ejemplo, de esta R a esta R, si encontráramos una R acá y una R acá, la frecuencia cardíaca sería de 300. Si encontráramos esta R acá y la otra R acá, de 150. Si encontramos una R acá y la otra R acá, sería de 100, y así vamos y vamos y vamos descendiendo, ¿sí? Se va a 300, 150, 100, 75, 60, 50, etc. Y está otro método que en lo personal es mi método favorito, y consiste en que ustedes cuenten la distancia en cuadros mayores, ¿sí?, de una R a otra R, y cogen 300 y lo dividen sobre eso. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia cardíaca sería de 100. ¿Sí entienden por qué? Contaron un cuadro grande, otro cuadro grande, otro cuadro grande, y cogen 300 y lo dividen sobre 3 y da 100 latidos por minuto. Pero en caso de que la onda R no esté
ubicada precisamente en el inicio del cuadro. Cada cuadrito pequeño vale 0.2 y C sumaría 0.2. Entonces digamos que esta onda R no estuviera acá, sino que esta onda R estuviera aquí donde tengo el cursor. O sea que hay dos cuadritos pequeños de distancia. O sea, se desplazaría dos cuadritos pequeños hacia la derecha. Entonces sumaríamos 0.4 y cogeríamos 300 y lo dividiríamos en 3.4. También existen métodos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder estimar la frecuencia cardíaca máxima tolerada por una persona dependiendo de su edad. Y existen muchas fórmulas, como la fórmula de Fox y de Haskell, está también la fórmula de Tanaka. Cada persona debe familiarizarse con su predilecta. Lo que yo hago aquí es basarme en el estado del arte y compartirlo con ustedes. Si quieren utilizar la fórmula de Fox y Haskell, la frecuencia cardíaca máxima de una persona, en caso de que sea hombre, es 220 menos la edad, y en las mujeres 226 menos la edad. Por ejemplo, un hombre de 30 años sería 220 menos 30, o sea 190 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. Si fuera una mujer de 30, entonces cogen 226 menos 30 y la frecuencia sería 196 latidos por minuto. Está la fórmula de Tanaka. La fórmula de Tanaka es igual a 208 menos el resultado de multiplicar la edad por 0.7. Entonces, si ustedes tienen un varón de 30 años, la frecuencia cardíaca máxima de él sería 187. Si tienen una mujer de la misma edad, la frecuencia cardíaca máxima de ella sería de 187. En la fórmula de Tanaka no hay variaciones. Existe también otra fórmula, que es la fórmula de la Universidad de Ball State, que la pueden apreciar abajo, que para los varones es 209 menos 0.7 por la edad, y para las mujeres 214 menos el resultado de 0.8 por la edad. Es parecida a la de Tanaka, pero sí hay diferencia entre el resultado de masculinos y femeninos. En lo personal, pienso que la fórmula más simplificada es la fórmula de Fox y de Haskell. Sin embargo, ustedes son quienes deciden con cuál quedarse. Otra fórmula que pueden encontrar en la literatura, que es una variación de la fórmula de Fox y Haskell, es simplemente coger 220 y restarle la edad. Entonces, retomando con las arritmias y siendo más específicas. Habíamos visto la primera pregunta. La primera pregunta nos dictaminaba si había actividad eléctrica y pulso. En caso de que la respuesta sea no, estamos ante dos entidades, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Cuando nosotros vemos algo que se parece a una sistolia, que la sistolia técnicamente lo que hace es confirmar la muerte del paciente, y es muy difícil revertir una sistolia, así los protocolos se hagan bien, nosotros tenemos que partir de que esa asistolia, entre comillas, es una línea isoeléctrica. Entonces tenemos que aplicar el protocolo de línea isoeléctrica. Tenemos que evaluar las derivaciones, a ver si están todas conectadas. Tenemos que mirar también la ganancia y aumentarla, porque algunas fibrilaciones ventriculares, por ejemplo las finas, como la que vemos acá, pueden asemejarse a una sistolia. Y si nosotros aumentamos la amplitud y la ganancia, lo que vamos a hacer es que en el visoscopio se pueda ver la fibrilación. Y claramente el manejo de una fibrilación ventricular es muy distinto al manejo de una sistolia, ¿sí? Son totalmente opuestas. Un ritmo es desfibrilable y el otro no. El desfibrilable es la fibrilación ventricular, ¿cierto? También otra cosa que debemos hacer es verificar claramente los signos vitales del paciente. En caso de que si sea una sistolia, la sistolia en general suele ser la confirmación del fallecimiento de la persona. Si nosotros vemos cualquier tipo de actividad eléctrica, ¿sí? Así tenga la morfología de un bloqueo atrioventricular o lo que sea, pero vemos cualquier tipo de actividad eléctrica que no sea una fibrilación ventricular, una torcida de puntas, una taquicardia ventricular, etcétera, etcétera, vamos a hablar de que lo que se encuentra frente a nosotros es una actividad eléctrica sin pulso.
Acá podemos apreciar otro ritmo muy importante que es la fibrilación ventricular. Se caracteriza por tener frecuencias cardíacas mayores a 300 latidos por minuto. La característica esencial que la diferencia de la taquicardia ventricular es que la taquicardia ventricular es un ritmo organizado, como vamos a ver más adelante, mientras la fibrilación ventricular, como apreciamos en esta imagen, es un ritmo caótico. Es un ritmo caótico donde no se reconocen ondas P, donde no hay intervalos PR. Tenemos también las taquicardias ventriculares. Y ojo con esto, las taquicardias ventriculares pueden ser sostenidas o no sostenidas, o monomorfas o polimorfas. La que vemos en pantalla es monomorfa. Ya vamos a explicar esto último. La taquicardia ventricular, a diferencia de la fibrilación ventricular, es un ritmo que es organizado. La taquicardia ventricular, a diferencia de la fibrilación ventricular, que la fibrilación ventricular per se no tiene pulso, la taquicardia ventricular puede tener pulso o puede no tener pulso, y a su vez puede acompañarse de signos de inestabilidad o no, y eso va a condicionar el tratamiento. Pero ese es un tema de otra videoconferencia. La taquicardia ventricular, al igual que la fibrilación ventricular, tiene un QRS ancho, suelen tener frecuencias cardíacas entre 100 y 250, hay una actividad auricular que es independiente a la ventricular. Cuando hablamos de que es una taquicardia ventricular no sostenida, hacemos referencia a que la taquicardia ventricular se instaura por un tiempo menor a 30 segundos. Cuando es sostenida, se instaura por un tiempo mayor a 30 segundos. Las taquicardias ventriculares pueden ser por isquemias, chagas, cardiopatías dilatadas, etc. Las monomorfas son aquellas donde el trazado se ve de una sola forma, no hay variación, ¿sí? Entonces se ve muy organizada. Mientras que las polimorfas sí hay variaciones, pero no es caótico, pero sí hay variaciones, como ocurre con la torcida de puntas, que vamos a ver unas zonas donde estos complejos se van a ver más altos y otros donde se van a ver más pequeños, como si variara. Usualmente la torcida de puntas suele ser secundaria a hipomagnesemia y es por eso que dentro del protocolo de atención de la torcida de puntas está la suministración de magnesio. Otro ritmo importante es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente del mundo, es muy común en mayores de 60 años, se caracteriza por un QRS normal, por una onda P irregular o por una onda P ausente, donde los RRs son variables. Usualmente se asocia a eventos tromboembólicos y sus causas suelen ser valvulopatías mitrales, enfermedad coronaria, entre otras. Se puede clasificar según su duración, entonces nosotros podemos hablar de fibrilaciones auriculares paroxísticas cuando tienen una duración menor o igual a 7 días. Usualmente en este contexto la remisión es espontánea y pueden ser recurrentes. Hablamos de fibrilaciones auriculares persistentes cuando duran más de 7 días, no hay remisión espontánea y también suelen ser recurrentes. Hablamos de persistentes de larga duración cuando duran más de un año, no hay remisión espontánea y siempre van a ser recurrentes. Y hablamos de permanentes cuando ya son aceptadas por el paciente. Aspecto muy importante. Dependiendo de cómo la clasifiquemos y dependiendo de la estabilidad del paciente, va a cambiar el tratamiento de la fibrilación auricular. En algunas ocasiones puede ser la terapia eléctrica, pero digamos que la terapia eléctrica para las fibrilaciones auriculares es, en general, el mínimo de los casos. La mayoría de los pacientes va a recurrir a otro tipo de tratamientos que van a necesitar, por ejemplo, la anticoagulación, porque lo que ocurre con la fibrilación auricular es que la aurícula empieza como a contraerse, a moverse y en las auriculillas se pueden generar trombos y si se cardiovierte eso sin antes anticoagular, un trombo puede ir al sistema nervioso central y ocasionar un accidente cerebrovascular. Otra entidad es el flúter auricular. El flúter auricular, a diferencia de la fibrilación auricular, suele remitir a dosis de cardioversión más bajas. Otro aspecto importante y curiosidad. En las últimas guías y actualizaciones cambió la dosis de joules para las distintas arritmias. Ya se tratan con una dosis de cardioversión igual para todas, pero
El flúter, lo que se ve en la casuística, es que remite o sale con dosis de cardioversión más baja. El flúter no suele asociarse tanto a patología estructural, mientras la fibrilación auricular sí suele asociarse más a patología estructural, y esa es la razón. El flúter auricular suele darse por un circuito de despolarización auricular circular. Entonces tenemos causas como reentradas, dilatación auricular, falla cardíaca, valvulopatías. Tiene una frecuencia auricular de 230 a 320 latidos por minuto. Se ven ondas P en dientes de sierra o como la cabeza de Bart Simpson o en sierra. No hay línea isoeléctrica y el QRS puede ser normal o alterado. Mucho ojo, no existe el fibriloflúter. Ese término no existe académicamente, está mal dicho. O es un flúter o es una fibrilación auricular. También tenemos la taquicardia auricular polimorfa. La taquicardia auricular polimorfa tiene frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto, intervalos PP regulares, y vamos a ver que existe al menos 3 morfologías distintas de onda P. Cuando nosotros encontramos 3 morfologías distintas de onda P, como en el caso de este trazado, estamos ante una taquicardia auricular polimorfa. Otro ritmo importante es la taquicardia supraventricular. Usualmente tiene frecuencias cardíacas mayores a 150 latidos por minuto. Los RR son regulares, los complejos QRS son estrechos. Su tratamiento es mediante cardioversión eléctrica o farmacológica cuando las maniobras vagales fracasan. Existen muchas maniobras vagales como maniobras de Valsalva. También existe, por ejemplo, una maniobra en la cual el paciente se sienta en la camilla, se le estiran las piernas, se le pone un émbolo de una jeringa en la boca, claramente sin la aguja, se le pide que sople para desplazar el émbolo, más o menos unos 15 cc, y posteriormente se acuesta rápidamente y se le levantan las extremidades inferiores. Esa es otra. Existen otras maniobras vagales como el masaje carotidio, que actualmente no se está usando y es muy delicado en pacientes añosos debido a que puede desplazar o puede soltar una placa ateromatosa y terminar ocasionando un accidente cerebrovascular. Otra maniobra vagal que también existe es el masaje ocular, sin embargo también se puede asociar con patologías oculares. Existe otra maniobra descrita también en la literatura que es el escobillado anal, solamente lo comento como curiosidad académica. Cuando estas maniobras fracasan o hay signos de inestabilidad como disnea, dolor precordial, déficit neurológico, alteración del estado de conciencia, diaforesis, entre otros, se cardiovierte farmacológicamente o eléctricamente. Farmacológicamente, inicialmente con 6 miligramos de adenosina, que se puede repetir 2 veces con una dosis de 12 miligramos. Hay que tener en cuenta que la vida media de la adenosina es muy corta, es de 2 a 6 segundos, por lo cual tiene que aplicarse y barrerse rápidamente con una llave de 3 vías. Técnicamente la adenosina va a revertir ese ritmo. Durante un momento se puede apreciar lo que aparentemente parece ser una asistolia, pero realmente no lo es. Luego aparece el ritmo sinusal o vuelve a aparecer la taquicardia supraventricular, dependiendo del caso. También debemos mencionar los bloqueos atrioventriculares. Se dividen en 3 grados. El bloqueo atrioventricular de primer grado se caracteriza porque tiene un PR mayor a 0.20 segundos. Hay un retraso del estímulo del nodo atrioventricular, pero toda onda P es seguida de un QRS. Usualmente se asocia con beta bloqueadores y no requiere necesariamente un tratamiento. Se puede solucionar la causa. Recuerden que cuando nosotros hablamos de alteraciones de el PR, que tiene un valor normal de 0.12 a 0.20, hablamos de bloqueos cuando el PR está por encima de 0.20 y de síndromes de preexcitación cuando es menor a 0.12. De forma simplificada, en los bloqueos AB de primer grado el PR es constante y todas las ondas P conducen, o sea, todas las ondas P están seguidas de un complejo QRS. Aspecto que no ocurre en el bloqueo atrioventricular de segundo grado, MOVITS 1, también conocido como fenómeno de Weckenbach, en el cual progresivamente el PR se va
prolongando hasta que deja de conducir y nuevamente arranca el mismo circuito. Tenemos también el bloqueo atrioventricular segundo grado MOVITS 2, en el cual vamos a ver que el PR siempre va a ser fijo. Siempre va a ser fijo, pero van a haber más P's que QRS. Aspecto importante. Desde el bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVITS 2 hasta el bloqueo atrioventricular grado 3, vamos a considerar los bloqueos de alto grado. Y al ser bloqueos de alto grado, requieren de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Marcapasos. Se trata con marcapasos. Tenemos también los bloqueos atrioventriculares de tercer grado, representan una emergencia, así el paciente esté asintomático. Básicamente esto es una disociación entre las P's, las QRS, las ondas T. En ocasiones podemos ver que las ondas P están sobre las ondas T, y vamos a ver que es un bloqueo que es caótico, que hay muchas prolongaciones del PR. En cuanto a los síndromes de preexcitación, tenemos básicamente dos: el síndrome de Long-Gannon-Levine, que es secundario a la presencia de fibras de James o fibras aurículo-fasciculares, y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es secundario a haces auriculoventriculares, de Kent si es derecho y de O'Neill si es izquierdo. El síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por la presencia de ondas delta, ¿sí? Ondas delta que no aparecen en el síndrome de Long-Gannon-Levine. También existen otros síndromes de preexcitación menos conocidos, pero que están descritos en la literatura, como por ejemplo aquellos que son secundarios a haces nodoventriculares, también conocidos como haces de Mannheim, o haces fascículo-ventriculares, también conocidos como haces de Mannheim, también son otro tipo de haces de Mannheim. La gran diferencia entre los otros síndromes de preexcitación, que son secundarios, por ejemplo, a la existencia de unas de Kent o unas de O'Neill, como ocurre con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, es que aquellos que son secundarios a fibras de Mannheim se caracterizan porque, a diferencia del Wolff-Parkinson-White, presentan lo que se conoce como conducción decremental. Que la conducción decremental es una característica del nodo atrioventricular, de manera tal que al aumentar el número de impulsos que llegan a él, conduce con menor velocidad. Por ello, así la aurícula se encuentra en fibrilación auricular, produciendo una frecuencia entre 400 a 600 impulsos por minuto, al ventrículo solamente van a pasar 120 a 150 por minuto. Eso sería un ejemplo de lo que son las conexiones decrementales. Este tipo de fibras, las fibras de Mannheim, solamente se asocian a síndromes de preexcitación en un 25 a 50 de los casos aproximadamente. Tenemos las taquicardias sinusales, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, y las bradicardias, cuando son menores a 60 latidos por minuto. No requieren un tratamiento específico como tal, sino que requieren que se trate la causa. Por ejemplo, para la taquicardia puede ser un proceso febril, infeccioso, ejercicio, consumo de psicoactivos, entre otros. En la bradicardia es una entidad que es común, por ejemplo, en los deportistas de alto gasto o alto rendimiento. También debemos hablar de las lesiones cardíacas, no deben olvidarse. Tenemos entonces necrosis, que nos indican un infarto antiguo y se caracterizan por la presencia de ondas Q patológicas, ya las habíamos mencionado, ondas Q que miden más de un tercio de la onda R. Tenemos la lesión, que nos indica un proceso agudo y se caracterizan por la elevación del segmento ST o el descenso del segmento ST. Y tenemos la isquemia, que son cambios que ocurren, cambios isquémicos, como por ejemplo la inversión o negativización de la onda T. Recuerden que el síndrome coronario agudo se puede subclasificar en tres. El síndrome coronario agudo lo sospechamos por la clínica. En el tipo 1 vemos una elevación del ST y la obstrucción es completa, hay que reperfundir, sea por trombólisis o sea por angioplastia, por cateterismo. El tipo 2 o el grupo 2, que se debe a una obstrucción parcial,
donde no vamos a ver una elevación del ST, entonces lo que hay que hacer es brindar terapia AAA, estratificar y solicitar biomarcadores. Y dependiendo de ello se toman conductas. Y el grupo 3, en el cual no hay una alteración electrocardiográfica clara, pero sí hay una clínica típica. En este caso la obstrucción es desconocida y se tiene que estratificar, solicitar biomarcadores y dejar en observación. Otras alteraciones en el ST a tener en cuenta, solo por mencionar. Por ejemplo, la pericarditis, que en la pericarditis, a diferencia de lo que se ve en el ST, donde la elevación suele ser plana, en la pericarditis la elevación suele ser cóncava, como podemos apreciar aquí. Otro síndrome a mencionar es el síndrome de Brugada, que el síndrome de Brugada puede asociarse con alteraciones del segmento ST que tienen esta forma, que es como la colita de un delfín o la colita de un tiburón. Estas alteraciones del segmento ST suelen aparecer en las derivaciones B1 y B3 y suelen asociarse con bloqueos incompletos o completos de rama derecha y ondas T negativas. También tenemos los bloqueos de rama cardíaca y los hemibloqueos. Entonces, cuando nosotros hablamos de bloqueos de rama derecha, usualmente vamos a ver en B1 un QRS mayor a 0.12 con RS con R ancha. En ocasiones no hay S y la R puede ser alta y mellada, como un conejo. Entonces, en B1, usualmente en el bloqueo de rama derecha clásico, aparece un patrón en orejas de conejo. Y en B6 suele aparecer un QRS con una S ancha. E incluso pueden haber QS que parecen conos de helado. Mientras que en el bloqueo de rama izquierda es lo contrario. ¿Cómo así que lo contrario? En B1 vamos a encontrar el QS ancho y en B6 vamos a encontrar esa R ancha y alta que a veces es mellada como si fuera un conejo. Y en B5 y en B6 no vamos a encontrar ondas Q. En ocasiones los bloqueos de rama izquierda pueden asociarse con infarto agudo de miocardio. Inicialmente se propusieron los criterios de Sgarbosa para poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, desde el 2013-2014, esto perdió mucha fuerza y actualmente se están utilizando los criterios de Sgarbosa más la razón TQRS o la razón STS, que aumenta la especificidad y la sensibilidad, y las tratamos en otra videoconferencia. En cuanto a los semibloqueos y los defectos de conducción interventricular, los semibloqueos técnicamente poseen las características de algún bloqueo completo, pero no todas. En función a la cantidad de características se denominan, como podemos apreciar en estas tablas. Existen otros ritmos menos frecuentes como la arritmia sinusal. La arritmia sinusal se puede considerar como un ritmo normal. Existen tres tipos de arritmia sinusal: la arritmia sinusal respiratoria, que es la más común, la arritmia sinusal no respiratoria, que se puede asociar a problemas estructurales, y la arritmia sinusal ventriculofásica, que es un ritmo sinusal y un bloqueo atrioventricular. Es un hallazgo frecuente en el EKG de niños y de jóvenes sanos. Es un fenómeno fisiológico normal, es una variación del ritmo sinusal normal, donde se encuentra una irregularidad en la frecuencia del ritmo sinusal, una variación en los intervalos PP mayor a 0.12 segundos, con una morfología normal de la onda P. Otras entidades de las que debemos hablar son las enfermedades del nodo, por ejemplo, la pausa sinusal, que está ocasionada por la ausencia de generación del impulso eléctrico en el nodo sinusal. Hay un alargamiento del intervalo entre dos ondas P, dando la impresión de que falta un QRS. A diferencia de los bloqueos sinoatriales, en la pausa sinusal, los intervalos PP previos son constantes y el intervalo PP que incluye a la pausa es menor que el doble de los previos. O sea, la siguiente onda P aparece fuera del ciclo habitual. También existen los bloqueos sinoauriculares. En los bloqueos sinoauriculares, el nodo sinusal genera el estímulo, pero no se transmite a las aurículas o se transmite con retraso, por lo que no se generan ondas P y se produce una pausa entre las dos ondas. Los bloqueos sinoauriculares también se pueden clasificar. Tenemos entonces bloqueos sinoauriculares grados 1,
que se producen por un retraso en la conducción del estímulo a las aurículas y no se puede diagnosticar con un EKG. Por eso es que no hay ninguna imagen acá. Está el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 o de Weckenbach, que es el que vemos aquí, donde hay un acortamiento progresivo del intervalo PP, similar al intervalo RR del bloqueo atrioventricular tipo Weckenbach, hasta que aparece un intervalo PP más largo. Y ese intervalo PP más largo es el que contiene el impulso bloqueado. También está el bloqueo sinoauricular grado 2, tipo 2, donde hay un intervalo sin ondas P que equivale aproximadamente 2 veces al intervalo PP previo, pero puede ser 3 o 4 veces mayor que el intervalo previo a la pausa. Y está el bloqueo sinoauricular de tercer grado, que se registra como la ausencia de ondas P con un ritmo de escape. Este tipo de bloqueo no se puede confirmar sin un estudio electrofisiológico. El que se puede diagnosticar más fácil con un EKG es el sinoauricular de segundo grado tipo 1. Precisamente por eso les traigo esta imagen. Entonces, tips para diferenciarlos. Si los intervalos PP previos van disminuyendo y la pausa es menor que la suma de los dos últimos, es un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1. Si los intervalos PP previo a la pausa son similares y la pausa es menor que los dos últimos, es una pausa sinusal. Y si la pausa es igual a dos intervalos PP previos, es un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2. Vale la pena mencionar también un síndrome que es el síndrome de bradicardia-taquicardia. Su propio nombre describe qué es lo que es. Son episodios de bradicardia sinusales que son seguidos de taquiarritmias, principalmente de fibrilación auricular, aunque también pueden aparecer otros ritmos como por ejemplo flutters o taquicardias auriculares. Otro ritmo importante son las contracciones prematuras de la unión. Esta arritmia se origina en un foco irritable de la unión atrioventricular y la característica principal de esta arritmia es que hay una ausencia o hay una onda P invertida en la derivación 2, un intervalo PR corto de menos de 0.12 segundos con complejos QRS que aparecen prematuramente, como podemos apreciar aquí. Miren que hay una ausencia de la onda P y vemos que hay un complejo QRS que apareció de manera prematura. También debemos mencionar los ritmos nodales, como el ritmo de la unión. Este ritmo se origina en la unión atrioventricular, entre el nodo atrioventricular y el haz de His. Su frecuencia se encuentra entre 40 a 60 por minutos y lo que vamos a encontrar es que en D2 las ondas P van a aparecer invertidas o no se van a ver y casi siempre los complejos QRS van a ser estrechos, como podemos apreciar acá. Vale la pena mencionar que todos los ritmos nodales que vamos a describir son ritmos que se aprecian en la derivación 2 más fácilmente, como por ejemplo el ritmo nodal acelerado, que básicamente es el mismo ritmo que mencionamos previamente, pero la frecuencia cardíaca no es de 40 a 60, sino que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Tenemos también el ritmo de marcapasos errante. Es un ritmo que se origina o que fluctúa del nodo sinusal y la unión atrioventricular. Es un ritmo benigno que se caracteriza por QRS estrechos y pulsaciones de alrededor de 60 por minuto. El patrón típico de este ritmo son cambios de la onda P, en las que algunas veces aparece hacia arriba, otras está invertida y otras está ausente. Miren, aquí podemos ver una onda P positiva, una onda P invertida, otra onda P invertida y acá otra onda P positiva. Probablemente si tuviéramos una D2 más largo, veríamos algunos sitios donde la onda P está ausente. Tenemos la taquicardia nodal,
que es un tipo de arritmia que se genera por aumento en la automaticidad de la unión, posiblemente por un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático o por hipoxia. La característica fundamental de este ritmo son latidos por encima de 100 por minuto con ondas P invertidas o ausentes, intervalos PR cortos y casi siempre complejos QRS estrechos. Otro tipo de hallazgo en el electrocardiograma son las extrasístoles supraventriculares, que son de origen auricular o nodal, y se caracterizan por la presencia de un ritmo alternante entre regular y irregular, con un QRS normal, seguido de una pausa compensadora. También existen extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares se clasifican morfológicamente, como vemos acá, como bigeminadas con R sobre T, trigeminadas, dobletes, tripletes o salvas. Tienen un origen en miocardio ventricular por la presencia de un foco ectópico. Es idiopática o secundaria isquemia o valvulopatía. También existe el ritmo idioventricular. Este ritmo ocurre cuando el nodo sinoatrial o el nodo atrioventricular no inician las descargas o son más lentos que el marcapaso ventricular para iniciar los impulsos. Entonces, quien va a iniciar los impulsos va a ser el marcapaso ventricular. Esta arritmia puede ocurrir, por ejemplo, en los bloqueos cardíacos completos y se caracteriza porque el ventrículo asume la función de marcapaso. Entonces la frecuencia va a ser muy baja, la frecuencia va a ser entre 20 a 40 latidos por minuto y obviamente esto se puede asociar con signos de bajo gasto. Existe también el ritmo idioventricular acelerado, que es el mismo ritmo idioventricular que describimos previamente, pero con una frecuencia de 40 a 100 por minuto. Se debe a un aumento en la automaticidad, probablemente por hipoxia o por una excesiva estimulación del sistema simpático. También existen alteraciones de los electrolitos que, como mencionamos, se asocian con alteraciones en el EKG. Por ejemplo, la hipocalemia se relaciona con ondas T planas o deprimidas y con un segmento ST deprimido. Y la hipercalemia se correlaciona con ondas T picudas, bloqueos atrioventriculares, QRS ensanchados u otro tipo de arritmias. Los trastornos del calcio también pueden alterar el EKG. Por ejemplo, en la hipocalcemia, el segmento QT puede prolongarse. Puede aparecer el signo de Chopsteck, que el signo de Chopsteck es la aparición de fasciculaciones tras la estimulación suave del rostro. Y también pueden aparecer calambres. Y en la hipercalcemia se puede apreciar un acortamiento del QT. Vamos a hablar ahora de las hipertrofias y también vamos a hablar sobre algunos patrones que se pueden encontrar que pueden ser patognomónicos de algunas entidades como el tromboembolismo y finalizaríamos la charla. Para diagnosticar una hipertrofia ventricular izquierda con un EKG se han propuesto muchos criterios, por ejemplo los criterios de Sokolov-Lyon, el voltaje Cornell, la escala de Romil-Hestes, los criterios de Peguero-Lopresti, etcétera, etcétera. Para llegar a un concilio vamos a hablar sobre los criterios de Sokolov-Lyon y vamos a hablar sobre los criterios generales que suelen compartir todos estos criterios propuestos. Entonces, cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, vamos a encontrar una onda R alta en B5 y B6 y una S profunda en B1 y B2. Pueden haber bloqueos de rama izquierda, pueden haber descensos del ST y una onda T negativa en las derivaciones laterales. Se va a encontrar el eje desviado a la izquierda y se puede encontrar una onda P ancha o predominantemente negativa en B1. Está también el índice de Sokolov-Lyon, que el índice de Sokolov-Lyon también tiene una modificación que se conoce como el índice de Sokolov modificado. El de Sokolov-Lyon clásico básicamente se calcula sumando la onda S en B1 con la onda R de B5 o de B6, la que sea de mayor voltaje. Si es mayor a 35, hablamos de que es positivo. Y el Sokolov modificado es la suma de S en B2 con la onda R en B6. Si es mayor a 45, hablamos de que tiene una hipertrofia ventricular izquierda porque tiene un Sokolov modificado positivo. En cuanto a la hipertrofia ventricular derecha, técnicamente tiene las mismas características de la hipertrofia ventricular izquierda, pero al revés. ¿Cómo así? Vamos a encontrar entonces ondas R altas en las derivaciones precordiales derechas, o sea P1, B2, S profundas en las precordiales izquierdas, B5, B6 y un ligero aumento en la duración del complejo QRS.
Este patrón puede encontrarse, por ejemplo, en pacientes con estenosis pulmonar congénita o con tetralogía de Fallot, pero también puede aparecer en pacientes con hipertensión pulmonar primaria y en otras enfermedades. Básicamente es un patrón en espejo de la hipertrofia ventricular izquierda. Existen varios criterios para diagnosticar la hipertrofia ventricular derecha, como los que vemos acá. También existen algunos criterios secundarios. A medida que hayan más criterios, pues se puede diagnosticar más fácilmente. Existe un índice para la hipertrofia ventricular derecha que se conoce como el índice de Cabrera. El índice de Cabrera se calcula en V1 dividiendo la amplitud de la onda R sobre la amplitud de la onda R más la amplitud de la onda S. Si es mayor a 0.5 se habla de que hay una hipertrofia ventricular derecho. Este es uno de los criterios para el diagnóstico de esta condición. Hay un patrón muy importante en el tromboembolismo pulmonar, que es el patrón de Maggin-White, también conocido coloquialmente como S1Q3T3. Se caracteriza por una S marcada en D1, una Q3 pronunciada en D3 y una onda T negativa en D3. Es casi patognomónico de tromboembolismo pulmonar. Con esto finalizamos esta videoconferencia. Les recomiendo que ingresen a este enlace, el que ven en pantalla, miekg.com, se metan a la parte de exámenes, comprueba conocimientos y realicen ejercicios con la finalidad de que ustedes interpreten todos los EKG posibles y vayan afianzándose y mejorando en la interpretación de los EKGs. Básicamente con esto finalizamos la charla. Los invito por favor a suscribirse, dejar su... En este momento la página no cuenta con un Instagram, está cerrado. Sin embargo, pueden enviar sus correos electrónicos al mail que sale acá o pueden consultar los materiales que en algún momento se habían subido a la página de Facebook, que también está pausada en este instante. Muchas gracias.